Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Antes de abrir esta puerta, te pido que respires hondo. Lo que vas a escuchar no es una ficción. Es el eco de un grito ahogado durante generaciones. Si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser contada, suscríbete. Forma parte de esta comunidad que no le teme a la oscuridad. Porque solo mirando de frente al monstruo, podemos entender su naturaleza y, quizás, evitar que siga devorando inocentes. Nuestra historia no comienza con una víctima. Comienza con un hombre que buscaba respuestas. Su nombre era Ricardo, un periodista de nota roja, cansado de contar muertes anónimas. Cansado del olor a sangre seca y cinta amarilla. Ricardo sentía que su alma se estaba secando. Cada cuerpo que fotografiaba, cada familia que entrevistaba, le robaba un trozo de humanidad. Quería algo más. Quería entender la raíz, no solo el fruto amargo. Un día, en una cantina de Tepic, escuchó un rumor. Un susurro entre dos hombres viejos, ahogado por el ruido de la música norteña. Hablaban de los hijos del silencio. Una familia en lo profundo de la sierra. Una familia que no se mezclaba, que guardaba una tradición. Una palabra que sonó extraña en ese contexto. Son raros, dijo uno de los viejos. Como si no fueran de este mundo. Están malditos, respondió el otro, santiguándose. La curiosidad de Ricardo fue un anzuelo que se clavó en su instinto. Dejó la capital, tomó su vieja camioneta y se adentró en la sierra. No buscaba una nota, buscaba un fantasma. El camino era una cicatriz de lodo y piedra. Cada kilómetro lo alejaba más del mundo que conocía. El aire se volvía más denso, más antiguo. El sol pegaba con una furia distinta, como si quisiera advertirle. Llegó a un pueblo sin nombre, un puñado de casas de adobe carcomidas por el tiempo. La gente lo miraba con desconfianza, ojos vacíos, caras que parecían máscaras de polvo. Preguntó por la familia. Nadie respondía, solo silencio. Un silencio pesado, cómplice. Ricardo sintió un escalofrío. No era miedo. Era la sensación de estar pisando tierra sagrada y profanada al mismo tiempo. Decidió acampar a las afueras del pueblo. La noche en la sierra es diferente. No hay luces. Solo la inmensidad de un cielo estrellado que parece observarte. Y los sonidos. El viento aullando como un alma en pena. El crujir de las ramas. El latido de tu propio corazón, que suena como un tambor en la oscuridad. Fue en la tercera noche cuando la vio. Una niña. No tendría más de 8 años. Estaba parada al borde del bosque mirándolo. Sus ojos eran dos pozos de una tristeza infinita. Ricardo se acercó lentamente. «Hola», dijo en voz baja. «Estás perdida». La niña no respondió. Solo lo miraba. En su mano sostenía una pequeña figura de barro. Un hombre sin rostro. Ricardo notó algo más. La niña caminaba con una extraña cojera, como si algo dentro de ella estuviera roto. Al día siguiente, Ricardo la buscó por el pueblo. Nadie parecía conocerla. «Aquí no hay niñas así», le dijo una anciana con la mirada perdida. Era un fantasma. Una aparición. Ricardo estaba a punto de rendirse. Pensó que se estaba volviendo loco. Que la soledad de la sierra le estaba jugando una mala pasada. Esa noche, mientras recogía sus cosas, la niña apareció de nuevo. En el mismo lugar. Pero esta vez no estaba sola. A su lado había una mujer joven. Demasiado joven para ser su madre. Quizás su hermana mayor. La mujer hizo un gesto con la cabeza. Una invitación. Ricardo sintió que su destino se sellaba en ese instante. Apagó la fogata y la siguió. Se adentraron en el bosque.
La oscuridad era total. Solo el sonido de las hojas secas bajo sus pies. Caminaron durante casi una hora, hasta llegar a un claro. En el centro había una casa, una construcción extraña, aislada de todo. No tenía ventanas en la planta baja. Era como una fortaleza, una tumba. La puerta se abrió con un chirrido que le heló la sangre. Adentro, el aire era espeso. Olía a humedad, a ropa vieja y a algo más, algo dulce y nauseabundo, el olor del miedo estancado. En el centro de la única habitación, iluminada por un par de velas, había un hombre anciano sentado en una silla de madera. Era el patriarca, el abuelo. Su nombre era Isidro. Tenía la piel como un pergamino viejo, llena de arrugas profundas que parecían mapas de dolor. Pero sus ojos brillaban con una lucidez aterradora. «Sabía que vendrías», dijo el viejo, con una voz que era apenas un susurro rasposo. «La sangre llama a la sangre». Ricardo no entendió. A su alrededor comenzaron a aparecer más figuras, mujeres, niños, todos con la misma mirada vacía, todos con el mismo aire de tristeza rota. Se movían como autómatas, como si sus almas hubieran sido extirpadas. La mujer que lo había guiado se acercó a la niña pequeña. Le acarició el pelo. «Es el turno de Ana», dijo la mujer sin emoción alguna. «Hoy conocerá la costumbre familiar». El corazón de Ricardo se detuvo. Comprendió. La palabra costumbre resonó en su mente como una alarma. Las relaciones familiares irregulares, no como un acto problemático aislado, sino como una norma, una herencia, una práctica considerada sagrada y problemática. Isidro, el abuelo, se levantó lentamente. Sus pequeños puños estaban cerrados con fuerza. La figura de barro sin rostro cayó al suelo y se hizo pedazos. «No temas, mi niña», susurró el viejo. «Es un honor. Es la forma de mantener nuestra sangre pura, lejos de la maldad del mundo». Ricardo sintió una náusea que le subía por la garganta. Quiso gritar, quiso correr, pero estaba paralizado. El horror tiene esa cualidad. Te congela, te convierte en piedra. Vio cómo el viejo tomaba la mano de la niña. Vio cómo la conducía hacia una puerta al fondo de la habitación. Una puerta que seguramente llevaba a un sótano, a un infierno privado. El resto de la familia observaba en silencio, con una apatía que era más aterradora que cualquier grito. Eran los hijos del silencio, porque su crimen se cometía sin palabras, en la quietud de la noche, bajo la mirada cómplice de la sierra. Cuando la puerta se cerró, un sollozo ahogado se escuchó, y luego nada, solo el silencio, un silencio que gritaba. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El olor, ahora lo entendía, era el olor de la inocencia podrida. Salió de la casa corriendo, sin mirar atrás. Corrió por el bosque tropezando con raíces, arañándose la cara con las ramas. No paró hasta llegar a su camioneta. Condujo toda la noche, con la imagen de los ojos de Ana grabada en su mente. Esa imagen sería su motor y su tormento. La historia de esta familia no comenzó con Isidro. Comenzó mucho antes, con su propio abuelo, un hombre llamado Mateo. Mateo llegó a esas tierras huyendo de la revolución. Había visto demasiada muerte, demasiada traición. El mundo exterior, para él, era un lugar corrupto y peligroso. Decidió crear su propio Edén, su propia arca, un lugar donde su sangre no se mezclaría con la impureza del exterior. La primera en ser iniciada fue su propia hija. Tenía 13 años. Mateo no lo vio como un pecado.
Lo vio como un sacrificio, un acto de purificación. Somos especiales, le decía a su familia. Nuestra sangre es fuerte. No debemos contaminarla. Esa idea se convirtió en un dogma, una religión retorcida. Cada generación repetía el patrón. El abuelo iniciaba a las nietas. Los padres se casaban con sus hermanas. Los primos con las primas. Cualquier niño que naciera con deformidades visibles era devuelto a la tierra. Un eufemismo para el infanticidio. Lo enterraban en el bosque, sin nombre, sin tumba, como si nunca hubiera existido. La cojera de Ana no era un accidente. Era el resultado de décadas de endogamia, la marca visible de un secreto invisible. Las mujeres de la familia eran las custodias de la costumbre, no por convicción personal, sino por aceptación resignada. Las situaciones problemáticas se normalizaron hasta convertirse en un ritual de transición. El sufrimiento se transformó en concepto de honor, la sumisión en obligación. Ella no recordaba el dolor físico, recordaba el frío de las manos del viejo sobre su piel, el frío del suelo de tierra del sótano y el frío de su propia alma, que se desprendió de su cuerpo en ese momento. Flotó hacia el techo y se quedó allí, mirando la escena, observando a esa niña que era ella, pero que ya no reconocía. Desde ese día, Esperanza aprendió a vivir en el techo. Su cuerpo seguía en la tierra, caminaba, comía, obedecía, pero su esencia estaba en otro lugar. Un lugar seguro, un lugar donde nadie podía tocarla. Cuando le tocó a ella llevar a su propia hija, Ana, al sótano, no sintió nada. Era solo un ritual. Una coreografía macabra que había ensayado toda su vida. Es por su bien, se repetía, para que sea fuerte, para que su sangre sea pura. Pero en el fondo de su ser, en ese rincón olvidado donde aún quedaba un vestigio de su alma, una voz gritaba. Una voz que nadie, ni siquiera ella, podía escuchar. Ricardo llegó a Tepic al amanecer. Parecía un hombre que había vuelto de la guerra. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Sus manos no dejaban de temblar. Fue directo a la fiscalía. Entró como un torbellino. Hay una familia en la sierra. Están abusando de los niños. Es una secta. Las palabras salían atropelladas de su boca. El oficial de guardia, un hombre gordo y somnoliento, lo miró por encima de sus gafas. Bostezó. A ver, tranquilo, amigo, dijo con parsimonia. ¿Tiene pruebas? Ricardo le contó todo. La niña fantasma, la casa en el bosque, el viejo Isidro, las palabras tradición y sangre pura, la puerta del sótano. El oficial escuchaba, asintiendo lentamente. Cuando Ricardo terminó, exhausto, el hombre tomó un fajo de papeles de su escritorio. Sacó un formulario. Ok, vamos a levantar un acta de hechos, dijo, sin mirarlo a los ojos. Necesito sus datos. Nombre completo, dirección, teléfono. Ricardo sintió una oleada de incredulidad. ¿No van a hacer nada? Hay una niña en peligro ahora mismo. El oficial suspiró, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño tonto. Mire, señor, usted me está hablando de rumores, de una familia rara en medio de la nada. No podemos mandar un operativo a la sierra solo por su palabra. Además, añadió bajando la voz, esa zona es complicada. Hay otros intereses. No nos metemos ahí si no es estrictamente necesario. La burocracia. El primer muro. Frío, impersonal, infranqueable. Ricardo sintió una rabia helada recorrer su cuerpo. El sistema no estaba diseñado para proteger a los débiles. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Llenó el formulario.
Cada letra que escribía era un grito de frustración. Salió de la fiscalía con un pedazo de papel en la mano, una copia de su declaración, un testimonio del horror reducido a un número de folio. Sabía que esa carpeta terminaría en el fondo de un archivero, cubierta de polvo, olvidada. Ricardo no se rindió. Fue al DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El nombre sonaba como una promesa. La realidad fue una bofetada. Lo recibió una trabajadora social, una mujer joven, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas tragedias. Su nombre era Carmen. Carmen escuchó la historia de Ricardo con atención. A diferencia del policía, ella sí parecía afectada. En sus ojos, Ricardo vio un destello de la misma impotencia que él sentía. «Es horrible», dijo Carmen cuando él terminó. «Pero es muy difícil actuar. Legalmente, necesitamos una denuncia directa de una de las víctimas, o pruebas contundentes. Tu testimonio es valioso, pero es de oídas. Un juez lo desestimaría en segundos». Ricardo golpeó la mesa. «Pero son niños, no pueden denunciar, están atrapados en un culto». Carmen asintió, con una tristeza infinita. «Lo sé, el sistema es un laberinto. Está hecho para que te pierdas en él, para que te canses, para que te rindas». Le dio a Ricardo una idea peligrosa. Si pudieras conseguir una foto, un video, algo que demuestre las condiciones en las que viven, quizás podría usarlo para presionar, para abrir una investigación por omisión de cuidados. Era una rendija de luz, pequeña, pero era algo. Ricardo volvió a la sierra. Esta vez no iba como un periodista curioso, iba como un cazador. Pasó días observando la casa desde la distancia, con un lente largo, esperando. El miedo era un sabor metálico en su boca. Cada sombra le parecía una amenaza, cada sonido, un presagio. Finalmente, tuvo su oportunidad. Vio a Esperanza salir de la casa con Ana. Se dirigían al río. Ricardo la siguió, manteniendo la distancia. Cuando llegaron a la orilla, Esperanza comenzó a lavar la ropa. Ana se quedó sentada en una roca, inmóvil, con la mirada perdida en el agua. Ricardo apuntó su cámara, hizo zoom en el rostro de la niña, y su corazón se rompipeó. No era solo tristeza lo que veía en sus ojos, era ausencia, un vacío absoluto, como si su alma hubiera abandonado ese cuerpo frágil. Tomó la foto, una sola foto. El rostro de Ana, con el río desenfocado al fondo. Esa foto era la prueba, el grito silencioso que necesitaba. Regresó a Tepic sintiendo que llevaba un tesoro robado. Fue directamente a la oficina de Carmen. Le mostró la foto. Carmen la miró durante un largo rato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. «Es el rostro del abandono». Carmen se movió rápido. Con la foto y el testimonio de Ricardo, logró que un fiscal reacio abriera un expediente. «No prometo nada», dijo el fiscal. «Pero vamos a mandar una patrulla, una visita de rutina, trabajo social, para evaluar el entorno». Ricardo sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Una patrulla? ¿Sería suficiente? ¿O solo alertaría al monstruo? Pasaron 2 semanas, 2 semanas de un silencio torturador. Ricardo llamaba a Carmen todos los días. «Todavía no hay noticias», le decía ella. «El papeleo es lento. La sierra está lejos. Excusas. La maquinaria burocrática triturando la urgencia». Finalmente, un día, Carmen lo llamó. Su voz sonaba derrotada. «Fueron». «¿Y qué pasó?», preguntó Ricardo conteniendo el aliento. «Nada». La palabra cayó como una piedra. «Llegaron a la casa». Salió el viejo, Isidro, muy amable.
Dijo que eran una familia humilde, muy unida. Los oficiales preguntaron por los niños. El viejo dijo que estaban bien, que iban a la escuela en el pueblo de al lado. Era mentira, por supuesto. Pero los oficiales no verificaron. Vieron a Ana. La niña estaba limpia, bien vestida. El viejo le preguntó si estaba contenta. Ella dijo que sí. ¿Qué esperaban que dijera con el abuelo mirándola? Los oficiales llenaron su reporte. No se encontraron signos de abuso o negligencia. Familia funcional en entorno de pobreza extrema. Cerraron el caso. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Y tú? ¿Qué dijo tu gente de trabajo social? Hubo un silencio al otro lado de la línea. El trabajador social que fue asignado nunca llegó. Tuvo un contratiempo con su vehículo. Lo reportó al día siguiente. Para entonces, el reporte policial ya estaba archivado. El sistema. Una red de incompetencia, corrupción y apatía. Cada nudo de la red, un fracaso. Cada fracaso, una condena para Ana y los otros niños. Ricardo se quedó mirando el teléfono. Sintió una desesperación tan profunda que le cortó la respiración. Había seguido las reglas. Había confiado en las instituciones. Y las instituciones le habían fallado. Habían fallado a Ana. Esa noche, Ricardo no durmió. La imagen de Ana diciendo, sí, estoy contenta, lo perseguía. La obediencia del cordero que va al matadero. Supo que no podía rendirse. Si el sistema no iba a actuar, él lo haría. Pero ya no como un periodista, ni como un ciudadano preocupado, sino como algo más, como una fuerza de la naturaleza, como una venganza. Publicó la historia en su blog. No en un gran medio, en su pequeño rincón de internet. Pero la contó con la crudeza de la verdad, sin filtros. Puso la foto de Ana, el rostro del vacío, y la tituló La tradición, el infierno que México esconde en la sierra. Al principio no pasó nada. Unos pocos comentarios, algunos compartidos, pero entonces alguien importante lo vio. Una activista de derechos humanos con miles de seguidores. Lo compartió. Y la historia explotó. Se convirtió en un incendio forestal en las redes sociales. Hashtag, la tradición de Nayarit. Hashtag, donde está Ana. La presión mediática fue una bomba atómica. Los teléfonos en la fiscalía no dejaban de sonar. Los medios nacionales retomaron la historia. El gobernador tuvo que salir a dar una conferencia de prensa. Se investigará hasta las últimas consecuencias. Dijo, con el rostro serio que usan los políticos cuando una crisis amenaza su imagen. El fiscal que había archivado el caso fue reasignado. El oficial que bostezó fue suspendido. La maquinaria que antes se movía con la lentitud de un glaciar, ahora corría a toda velocidad. Organizaron un operativo. Decenas de policías, helicópteros, periodistas, un circo mediático que invadió la paz de la sierra. Cuando llegaron a la casa de Isidro, la encontraron vacía. Se habían ido, desaparecido, como fantasmas que se desvanecen con la luz del día. Dentro de la casa, encontraron el horror, el sótano, un cuarto pequeño, húmedo, sin ventanas, con un colchón sucio en el suelo. El olor era insoportable. En las paredes había dibujos infantiles, figuras sin rostro, iguales a la que Ana llevaba en su mano. Encontraron los restos de varios bebés enterrados en el bosque, los devueltos a la tierra. La evidencia estaba ahí, innegable, pero la familia ya no estaba. Ricardo sintió una victoria amarga. Había expuesto la verdad, pero había llegado tarde. ¿Dónde estaban? ¿Qué había sido de Ana? ¿De Esperanza? ¿De los otros niños?
La búsqueda duró semanas. Pero la sierra es grande y guarda bien sus secretos. Nunca los encontraron. Se convirtieron en una leyenda, en un cuento de terror que los viejos susurran en las cantinas. El caso Los Hijos del Silencio se convirtió en una pila de expedientes, miles de páginas, fotos, testimonios, un monumento de papel a la ineficacia del sistema. Carmen, la trabajadora social, renunció. No pudo soportar más. El sistema no está roto, le dijo a Ricardo la última vez que hablaron. Está diseñado así, para fallar. Ricardo nunca volvió a ser el mismo. Ganó premios por su reportaje, se hizo famoso, pero la fama tenía el sabor de la ceniza. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de Ana, el rostro del vacío, y se preguntaba si ella seguía viva, si alguna vez había conocido algo más que el frío, si su alma, que flotaba en el techo de esa casa, había encontrado finalmente un lugar para descansar. La historia de Los Hijos del Silencio no es única. Es un síntoma. Una herida purulenta en el cuerpo de un país que se niega a mirar sus partes más oscuras. ¿Cuántas familias como esta existen, escondidas en los pliegues de la geografía y el olvido? ¿Cuántos niños como Ana aprenden que el amor es dolor y el silencio es supervivencia? El sistema no los busca, porque para el sistema no existen. Son solo estadísticas futuras, fantasmas que no votan, gritos que no se escuchan en las capitales. La verdadera tradición de la que debemos hablar no es la del incesto en una familia perdida. Es la tradición de la indiferencia, del no es mi problema, del papeleo que vale más que una vida. Esa es la herencia que nos está matando, lentamente, desde adentro. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México. Desde adentro. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.